Aislado. Por 2 años, Náufrago encontró 3 barcas viejas, pero solo una lo sacaba vivo. El sol caía como un martillo ardiente sobre la arena blanquecina de aquella isla perdida en el Golfo de México. Hacía exactamente 2 años, 3 meses y 17 días que Roberto Mendoza había dejado de contar las horas con precisión obsesiva, pero los días. Esos los seguía marcando con piedras en una hilera interminable frente a su refugio improvisado. 731 días, 731 puestas de sol contempladas desde el mismo pedazo de tierra olvidada por Dios y los hombres. Roberto había sido pescador en Veracruz toda su vida. Conocía el mar como conocía las arrugas de su propia cara, pero aquella tormenta de octubre había sido distinta. Una bestia venida del Caribe que lo arrancó de su lancha como si fuera un juguete y lo escupió en esta isla sin nombre, probablemente ni siquiera marcada en los mapas modernos. Al principio gritó hasta quedarse ronco. Encendió fogatas cada noche durante meses, pero nunca vino nadie. Las rutas de navegación debían pasar muy lejos de allí. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, déjame un comentario diciéndome de dónde nos ves. Y si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para no perderte el final. Ahora volvamos con Roberto, porque su vida está a punto de cambiar. La isla no era grande, quizás 3 kilómetros de costa rocosa y selvática. Roberto había explorado cada rincón durante el primer año. Había encontrado un manantial de agua dulce que le salvó la vida. Había aprendido a pescar con lanzas hechas de ramas y a encender fuego frotando maderas. Su cuerpo, antes redondo por las cervezas y los tacos de la tarde, ahora era puro músculo y hueso. Su piel, quemada por el sol hasta volverse del color del cuero viejo. Su cabello y barba, blancos y largos como los de un ermitaño bíblico. La soledad era lo peor. Peor que el hambre, peor que las noches de tormenta cuando el viento aullaba entre las palmeras. Roberto hablaba solo constantemente, conversaba con las gaviotas, les había puesto nombres a los cangrejos que merodeaban su campamento. Había una hembra grande a la que llamaba Lupita, como su esposa. Cada vez que la veía, las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Estarás viva todavía, mi Lupita?», susurraba a veces mirando al horizonte. «¿Habrás esperado o ya me lloraste y seguiste adelante?». Sus 3 hijos debían estar enormes ya. El más pequeño apenas tenía 6 años cuando lo perdió el mar. Ahora tendría 8. ¿Lo recordaría? Recordaría cómo su papá lo subía a los hombros y lo llevaba a ver los barcos en el puerto. El pensamiento lo atormentaba cada noche. Pero esa mañana de noviembre, cuando Roberto caminaba por la costa este como hacía cada semana, buscando señales de civilización, algo diferente capturó su mirada. La tormenta de la noche anterior había sido fuerte, de esas que sacuden la isla hasta los cimientos, y había arrastrado algo hasta la playa. No algo. 3 cosas. Roberto comenzó a correr, sus pies descalzos, golpeando la arena húmeda, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Porque allí, medio enterradas en la arena y las algas, reposaban 3 embarcaciones viejas. La primera era un bote de fibra de vidrio destrozado, de esos que usan los turistas para pasear. Debía tener años varado en algún lugar antes de que el oleaje lo liberara. Su casco estaba partido en varios lugares, y Roberto podía ver que le faltaba completamente un lado. Agua y arena lo llenaban por completo. La segunda era una lancha de madera podrida, más grande que la primera. Roberto la rodeó despacio, examinándola con ojo experto. Era vieja, muy vieja, probablemente de los años 70 o 80 a juzgar por el diseño. La madera estaba hinchada por la humedad, negra de moho en muchas partes. Cuando la empujó con la mano, sus dedos se hundieron en la madera blanda. Pero tenía fondo. Estaba completa.
si pudiera tapar los agujeros, si pudiera hacerla flotar. La tercera embarcación estaba más allá, casi escondida entre las rocas. Era una pequeña panga mexicana, de esas que se ven por miles en las costas del Golfo, de metal oxidado y pintura descascarada, con la palabra Esperanza apenas visible en su costado. Roberto se acercó con las manos temblando. Esta era diferente. Esta parecía posible. El casco de metal mostraba óxido, pero no agujeros evidentes. Los asientos estaban destrozados, comidos por el salitre, pero la estructura permanecía. No había motor, por supuesto, pero Roberto había remado toda su vida. Si pudiera encontrar algo para usar como remos. Se quedó parado frente a las 3 barcas durante largo rato, el sol del mediodía abrasándole la espalda. 2 años había esperado por esto. 2 años de desesperación y ahora de repente tenía opciones, pero sabía con la certeza que da toda una vida en el mar que tenía que elegir bien. Una elección equivocada significaba la muerte. El Golfo no perdona errores. Pasó el resto del día examinando cada embarcación con meticulosidad obsesiva. El bote de fibra de vidrio quedó descartado rápidamente. Estaba demasiado destruido. Ni con todos los recursos del mundo podría reparar esa fractura que le atravesaba casi completa. El mar se lo tragaría en minutos. Quedaban la lancha de madera y la panga de metal. Roberto se sentó en la arena mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Tenía que pensar esto bien. Cada detalle importaba. Su vida dependía de ello. La lancha de madera era más grande, lo que significaba más estable en aguas agitadas. Tenía más espacio para provisiones. Pero la madera estaba podrida. Roberto había visto suficientes embarcaciones de madera en su vida para saber que cuando la madera se pone así de negra y blanda, no hay mucho que hacer. Podría calafatear los agujeros visibles con resina de árbol, tapar las grietas, pero ¿y los daños que no podía ver? Las estructuras internas debilitadas, una vez en mar abierto, si la madera cedía. La panga, por otro lado, era pequeña, muy pequeña. Si una tormenta lo sorprendía allá afuera, sería como estar en una cáscara de nuez. Pero el metal, aunque oxidado, era sólido. Roberto golpeó el casco con los nudillos y escuchó el sonido. Hueco, pero firme. El óxido estaba en la superficie, no había comido el metal por completo. «Piensa, Roberto, piensa», se dijo a sí mismo. «Tu familia te necesita. Lupita te necesita. Los niños te necesitan. No puedes equivocarte». Recordó las palabras de su padre, don Joaquín, pescador también, hasta que el mar se lo llevó cuando Roberto tenía 20 años. «Hijo, en el mar no importa el tamaño del barco, sino la calidad de sus costuras. Una fisura pequeña puede hundirte. Una embarcación pequeña pero sólida te llevará a casa». Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó sentado en la playa, mirando las 3 sombras oscuras de las embarcaciones contra la arena plateada por la luna. Las estrellas brillaban sobre él. Las mismas estrellas que brillaban sobre Veracruz, sobre su casa, sobre Lupita y los niños. «Señor», susurró mirando al cielo, «dame sabiduría, dame fuerza, ayúdame a elegir bien». Cuando amaneció, Roberto había tomado su decisión. La panga, la esperanza, el nombre le pareció una señal, aunque sabía que no debía dejarse llevar por sentimentalismos. Pero después de examinarla durante horas a la luz de las estrellas, de golpearla, empujarla, meter la cabeza dentro para revisar cada soldadura, estaba convencido. Esta era la que lo llevaría a casa. Pasó los siguientes 5 días preparándose. No podía simplemente subirse y remar hacia el horizonte. Necesitaba un plan, provisiones, herramientas. Usando las rocas afiladas que había empleado durante 2 años como cuchillos,
cortó ramas largas y fuertes de los árboles del interior de la isla. Las talló con paciencia hasta convertirlas en remos decentes. No eran perfectos, pero funcionarían. Llenó cocos vacíos con agua dulce del manantial, los selló con cera de abejas salvajes que había aprendido a recolectar. Ahumó pescado hasta tener suficiente para varios días. Sabía que el viaje podía tomar tiempo. Las corrientes del Golfo eran traicioneras. Cada noche regresaba a las 3 barcas. Miraba la panga y sentía que había elegido bien. Miraba la lancha de madera y una parte de él seguía dudando. Era más grande, más estable. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la panga no resistía? El 6.º día, cuando todo estaba listo, Roberto empujó la panga hacia el agua. Era pesada, el metal y el óxido la hacían más densa de lo que esperaba, pero logró moverla. La arrastró hasta que el mar comenzó a lamer su casco. Entonces la vio. Una grieta, pequeña, casi imperceptible, escondida bajo una capa de óxido en el fondo del casco. La había pasado por alto durante todos sus exámenes. Roberto sintió que el estómago se le caía a los pies. Metió el dedo en la grieta. Era delgada como un cabello, pero atravesaba completamente el metal. El agua comenzaría a entrar en cuanto la panga estuviera flotando. No mucha, no rápido, pero entraría, y allá afuera, lejos de la costa, esa pequeña grieta podría significar la muerte. Roberto se sentó en la arena mojada, las olas lamiendo sus piernas. Miró hacia la lancha de madera, grande, podrida, pero completa, sin grietas visibles en el casco. Solo madera débil que podría o no aguantar el viaje. Tenía que elegir. La panga con una grieta conocida que podría intentar sellar, o la lancha con daños invisibles que podrían ser peores. El sol estaba alto ya. Era el momento. Si iba a intentarlo, tenía que ser ahora, con el día completo por delante para remar hacia el norte, donde sabía que estaba la costa de México. Roberto cerró los ojos, respiró profundo, el aire salado, y tomó su decisión final. Se levantó y caminó con determinación hacia la panga. La grieta era pequeña, la conocía, podía trabajar con eso. La madera podrida de la lancha era un misterio, y en el mar, los misterios matan. Pasó las siguientes 2 horas trabajando con resina de árbol calentada, mezclada con fibras de palma machacadas. Aplicó la mezcla en la grieta, presionando con fuerza, agregando capa tras capa hasta que la fisura quedó completamente sellada. No era perfecto, pero aguantaría. Tenía que aguantar. Cuando terminó, empujó la panga al agua y subió. La embarcación se balanceó bajo su peso, pero flotó. El agua comenzó a entrar por la grieta sellada, pero muy lentamente, apenas unas gotas. Roberto agarró los remos improvisados y comenzó a remar, alejándose de la isla que había sido su prisión durante 731 días. Mientras remaba, no pudo evitar mirar atrás. La lancha de madera seguía allí, en la playa, grande y tentadora. Una parte de él gritaba que había elegido mal, que debería regresar, que todavía tenía tiempo, pero siguió remando, hacia el norte, hacia el horizonte, hacia casa. Las primeras horas fueron casi pacíficas. El mar estaba relativamente tranquilo, el cielo azul y despejado. Roberto remaba con ritmo constante, conservando energía, bebiendo agua de los cocos cada cierto tiempo. La isla se fue haciendo cada vez más pequeña detrás de él hasta que finalmente desapareció bajo la línea del horizonte. Entonces estaba solo de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez se estaba moviendo. Esta vez tenía esperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse, Roberto había remado durante casi 8 horas. Sus brazos ardían, su espalda protestaba con cada movimiento, pero no se detuvo. La noche en mar abierto era peligrosa. Necesitaba cubrir la mayor distancia posible antes de que oscureciera completamente. Miró hacia abajo.
El agua dentro de la panga le llegaba a los tobillos. La resina aguantaba, pero el agua seguía entrando, más de lo que había esperado. Tendría que vaciarla pronto. Usando uno de los cocos vacíos, comenzó a sacar agua de la embarcación. Era trabajo lento y tedioso, remar un poco, sacar agua, remar más, sacar más agua, pero lo hacía, tenía que hacerlo. La noche cayó como una cortina negra. Las estrellas aparecieron, miles de ellas, brillando con una intensidad que solo se ve en medio del mar. Roberto usó la estrella polar para mantener su rumbo hacia el norte. Su padre le había enseñado navegación celestial cuando era niño. Nunca pensó que esa habilidad le salvaría la vida. Remó durante toda la noche. No podía descansar, no podía parar. Cada hora que pasaba era una hora más lejos de la isla y más cerca de casa. El agua seguía entrando en la panga y Roberto seguía sacándola. Sus manos empezaron a sangrar de tanto frotar contra los remos improvisados. Cuando amaneció el segundo día, Roberto estaba exhausto. No había dormido en más de 30 horas. Sus brazos apenas podían sostener los remos, pero siguió remando. El mar estaba más picado ahora. Olas de medio metro golpeaban el costado de la pequeña panga. Cada ola que entraba añadía más agua que tenía que sacar. «Aguanta, Esperanza», murmuraba Roberto a la embarcación. «Aguanta un poco más». El sol subía implacable en el cielo. Roberto se había quedado sin agua. Los cocos estaban vacíos. Tenía algo de pescado ahumado, pero no podía comerlo sin agua. Lo deshidrataría más rápido. Sus labios estaban agrietados, la lengua hinchada. Siguió remando. Para el mediodía del segundo día, Roberto empezó a alucinar. Veía tierra en el horizonte que desaparecía cuando parpadeaba. Veía barcos que no estaban ahí. Escuchaba voces en el viento. «Papá, ven a casa», decía una voz que sonaba como su hijo mayor. «Te estoy esperando, mi amor», susurraba otra que era Lupita. Roberto sacudía la cabeza, tratando de mantenerse enfocado. No podía rendirse ahora, no después de llegar tan lejos. Entonces vio algo real, algo que no desaparecía cuando parpadeaba. Una línea oscura en el horizonte. Al principio pensó que era otra alucinación, pero mientras más remaba, más clara se volvía. Tierra. Era tierra. La costa de México. Roberto sintió que el corazón se le salía del pecho. Remó con renovada fuerza, ignorando el dolor en sus brazos, ignorando la sed que le quemaba la garganta. La costa se hacía cada vez más clara. Podía ver árboles, podía ver edificios. Pero entonces sintió algo bajo sus pies. Agua fría, mucha agua. Miró hacia abajo y su corazón se congeló. La grieta, presionada por 2 días de mar abierto y oleaje constante, había cedido. El sello de resina se había roto. El agua entraba ahora a borbotones. La panga se estaba hundiendo. Roberto miró hacia la costa. Estaba cerca, tan cerca que podía distinguir detalles ahora. Quizás a 2 kilómetros. Podía nadar esa distancia. Había nadado distancias mayores en su juventud. Pero estaba débil, deshidratado, exhausto. El mar aquí tenía corrientes fuertes. Si se cansaba a medio camino. La panga se hundía más rápido ahora. El agua ya le llegaba a las rodillas. En cuestión de minutos estaría completamente sumergida. Roberto tenía que decidir. Seguía remando lo más cerca posible antes de que la embarcación se hundiera, o se lanzaba al agua ahora mientras todavía tenía algo de fuerza. Decidió seguir remando. Cada metro contaba. Remó con todas las fuerzas que le quedaban mientras el agua subía alrededor de sus piernas. La panga estaba casi completamente sumergida cuando Roberto finalmente se lanzó al agua. El agua estaba sorprendentemente fría. Por un momento el shock le robó el aliento, pero luego comenzó a nadar, brazada tras brazada, pateando con piernas que apenas respondían. La costa estaba allí, justo delante de él. Podía lograrlo. Tenía que lograrlo.
Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían, una corriente lo empujaba hacia el oeste, alejándolo de la playa más cercana. Roberto luchó contra ella, nadando en diagonal, usando técnicas que había aprendido décadas atrás. 1 kilómetro, las brazadas se hacían más lentas, sus piernas apenas pateaban. Medio kilómetro. Podía oír las olas rompiendo en la playa. Podía ver gente caminando en la arena. 400 metros. Tragó agua salada, tosió, siguió nadando. 200 metros. Sus brazos eran plomo. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente tremendo. 100 metros. Podía tocar fondo con los pies. Se levantó, caminó, cayó, se arrastró. Las olas lo empujaban hacia adelante, y entonces sintió arena bajo sus manos. Arena seca, playa. Roberto se arrastró fuera del agua y colapsó en la arena. Respiraba en jadeos profundos y dolorosos. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Pero estaba vivo. Estaba en tierra. Estaba en México. Escuchó voces acercándose, gente corriendo hacia él. Manos lo tocaban, lo volteaban. Alguien gritaba pidiendo ayuda. Alguien más traía agua. Roberto abrió los ojos y miró hacia arriba. Un grupo de personas lo rodeaba, rostros preocupados mirándolo desde arriba. Eran mexicanos, hablaban español. Estaba en casa. ¡Ayuda!, logró susurrar con voz ronca. Por favor, mi familia, Veracruz, Lupita Mendoza. Una mujer mayor se arrodilló junto a él. Le acercó una botella de agua a los labios. Roberto bebió desesperado. «Tranquilo, señor, tranquilo», decía la mujer con voz suave. «Ya está a salvo. Ya llamamos a la ambulancia. ¿Cómo se llama?» «Roberto. Roberto Mendoza, de Veracruz». Las palabras salían con dificultad. «Perdido. 2 años. Isla». Las personas intercambiaron miradas de asombro e incredulidad. «Dios mío», murmuró alguien. «¿Es el pescador, el que desapareció hace 2 años en la tormenta?» «Creo que sí», dijo otro. «Salió en las noticias. Lo dieron por muerto después de 6 meses». Roberto cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas por el sol. Lo habían dado por muerto. Lupita lo había llorado. Sus hijos habían crecido pensando que su padre estaba muerto, pero estaba vivo. Había elegido bien. La panga, a pesar de la grieta, lo había acercado lo suficiente. Había tomado la decisión correcta. A lo lejos escuchó sirenas. La ambulancia llegaba. Roberto dejó que la oscuridad lo envolviera, sabiendo que cuando despertara estaría en un hospital, con doctores, con comida, con agua limpia, y pronto, muy pronto, vería a su familia de nuevo. La última imagen antes de perder la conciencia fue la de la lancha de madera, grande y podrida, todavía varada en aquella playa de la isla perdida. Había elegido la panga pequeña y agrietada sobre la lancha grande y aparentemente completa, y había sido la decisión correcta. La esperanza lo había traído a casa. Roberto despertó en una cama de hospital. Las sábanas blancas le parecieron el lujo más grande que había experimentado en su vida. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Podía oír voces en el pasillo, el pitido de máquinas, los sonidos de la civilización. Abrió los ojos lentamente. La luz fluorescente del techo le hizo parpadear. Giró la cabeza y vio a una enfermera joven revisando algo en una tablet. «Está despierto», dijo ella con una sonrisa acercándose a su cama. «¿Cómo se siente, señor Mendoza?» La garganta de Roberto todavía estaba seca y dolorida. «Agua», logró susurrar. La enfermera le acercó un vaso con popote y Roberto bebió con cuidado. El agua fresca bajó por su garganta como una bendición. «¿Dónde? ¿En dónde estoy?», preguntó cuando pudo hablar. «En el Hospital Regional de Tampico», respondió la enfermera. «Lo encontraron en la playa de Miramar hace 2 días. Ha estado inconsciente desde entonces.
Los médicos dicen que tiene deshidratación severa, desnutrición, quemaduras de sol de tercer grado en varias partes del cuerpo, y los músculos de sus brazos están tan dañados que será un milagro si recupera toda la movilidad. 2 días. Había estado inconsciente durante 2 días. Mi familia, dijo Roberto, intentando incorporarse. El dolor atravesó su cuerpo como un rayo. Tengo que llamar a mi familia. Mi esposa, Lupita, mis hijos, en Veracruz. Tranquilo, señor Mendoza. La enfermera lo ayudó a recostarse suavemente. Ya los contactamos. Están en camino. Deberían llegar esta tarde. Roberto sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Después de 731 días, después de 2 años de creer que nunca volvería a verlos, estarían aquí en unas horas. ¿De verdad me dieron por muerto?, preguntó. La enfermera asintió con expresión triste. Sí. La Armada buscó durante 3 meses después de la tormenta. Encontraron restos de su lancha, pero nunca su cuerpo. Después de 6 meses, emitieron un certificado de defunción presunta. Su historia ha estado en todas las noticias desde ayer. Es un milagro que esté vivo. Un milagro, o quizás solo una buena decisión. La decisión de elegir la panga sobre la lancha. Durante las siguientes horas, médicos entraron y salieron de su habitación. Le hicieron todo tipo de exámenes. Le dijeron que estaba severamente desnutrido, que había perdido más de 20 kilos, que su cuerpo mostraba signos de privaciones extremas. Pero también le dijeron que se recuperaría, que había tenido suerte, que muchos náufragos no sobreviven ni 6 meses. Roberto les contó su historia, la tormenta, la isla, los 2 años de soledad. Les habló de las 3 barcas que encontró, de la decisión imposible que tuvo que tomar. El bote destrozado, la lancha de madera podrida, la panga pequeña con su grieta escondida. ¿Por qué eligió la panga?, preguntó uno de los médicos. Dice que la lancha era más grande, más estable. Roberto pensó en eso por un momento. La madera estaba podrida, dijo finalmente. Podrida por dentro de maneras que no podía ver. El metal de la panga, aunque tenía una grieta, era sólido. Podía ver el problema, podía trabajar con él. A veces es mejor el diablo que conoces. El médico asintió pensativo y salió de la habitación. Eran casi las 4 de la tarde cuando Roberto escuchó un alboroto en el pasillo. Voces elevadas, alguien llorando, una enfermera tratando de calmar a la gente. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Lupita entró como un huracán. Su cabello, que Roberto recordaba negro como la noche, ahora tenía mechones grises. Su cara, siempre redondeada y sonriente, estaba demacrada y marcada por la preocupación. Pero sus ojos, esos ojos cafés que Roberto había visto cada noche en sus sueños, eran los mismos. «Roberto», gritó ella corriendo hacia la cama. Se detuvo justo antes de tocarlo, como si temiera que fuera un espejismo. «¿Eres tú? ¿Eres realmente tú?» «Soy yo, mi amor», dijo Roberto, las lágrimas corriendo libremente por su cara. «Soy yo». Lupita se lanzó sobre él, abrazándolo con cuidado de no lastimarlo, sollozando contra su pecho. «Te lloré, Roberto, te lloré durante tanto tiempo. Pensé que te había perdido para siempre». Detrás de ella entraron 3 niños. Bueno, ya no eran tan niños. Miguel, el mayor, ahora era un adolescente alto y desgarbado de 14 años. Carmen tenía 11 y se había convertido en una hermosa jovencita. Y el pequeño Diego, que tenía 6 cuando Roberto desapareció, ahora era un niño de 8 años que apenas lo recordaba. Los 3 se quedaron en la puerta mirándolo con una mezcla de asombro, miedo y esperanza. «Vengan», dijo Roberto, extendiendo los brazos tanto como el dolor se lo permitía. «Vengan con su papá». Miguel fue el primero en moverse.
Cruzó la habitación en 3 zancadas largas y se dejó caer junto a la cama, abrazando a su padre con fuerza. «Papá», sollozaba. «Papá, te extrañé tanto». Carmen lo siguió, tímida al principio, pero luego lanzándose a los brazos de Roberto. «Papi, pensé que nunca volverías». Solo Diego se quedó en la puerta, mirando a este extraño con barba larga y piel quemada que supuestamente era su padre. «Diego», dijo Roberto suavemente, «hijo, ven aquí». El niño dio un paso adelante, dudoso. Roberto extendió la mano hacia él. «Sé que no me reconoces», dijo Roberto. «Han sido 2 años, eras muy pequeño, pero soy tu papá, te lo prometo, y te amo más de lo que puedes imaginar. Cada día en esa isla pensaba en ti, en todos ustedes. Cada día luchaba por sobrevivir porque sabía que tenía que regresar a casa con mi familia». Diego lo miró a los ojos. Algo en la mirada de Roberto debió reconocerlo porque de repente el niño corrió hacia la cama y se lanzó a los brazos de su padre, llorando. La familia Mendoza se quedó así, abrazados, llorando, durante largo tiempo. Las enfermeras que pasaban por fuera de la habitación se detenían a mirar, conmovidas. Algunos lloraban con ellos. Cuando finalmente se separaron, Roberto sostuvo la mano de Lupita mientras los niños se acomodaban alrededor de la cama. «Cuéntanos todo», dijo Miguel. «¿Cómo sobreviviste? ¿Dónde estabas?» Y Roberto les contó. Les habló de la isla, del manantial, de aprender a pescar y hacer fuego. Les habló de la soledad, de las noches mirando las estrellas pensando en ellos. Les habló de marcar los días con piedras, de hablar con las gaviotas y ponerles nombres a los cangrejos. Había uno que llamaba Lupita, dijo mirando a su esposa. Me hacía sentir menos solo. Lupita rió a través de las lágrimas. Un cangrejo. Me reemplazaste con un cangrejo. Era un muy buen cangrejo, bromeó Roberto y todos rieron. Entonces les contó sobre las 3 barcas. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, mientras Roberto describía cada embarcación, la decisión imposible que tuvo que tomar. La lancha grande se veía mejor, dijo Miguel. ¿Por qué no elegiste esa? Porque la madera estaba podrida, hijo, y aprendí algo en esos 2 años en la isla. Las cosas no siempre son lo que parecen. A veces lo que se ve grande y sólido está podrido por dentro. Y a veces lo pequeño y dañado es más fuerte de lo que crees. Carmen lo miraba con admiración. «Eres muy valiente, papi». Roberto negó con la cabeza. «No soy valiente, mi amor, solo un hombre que quería volver con su familia. El amor que les tengo fue lo que me mantuvo vivo. Cada vez que quería rendirme, pensaba en ustedes y encontraba fuerzas para seguir un día más». Lupita apretó su mano. «Te dieron por muerto después de 6 meses», dijo en voz baja. «Los oficiales vinieron a la casa, me dijeron que dejara de esperar, que siguiera adelante. Pero yo no podía aceptar que te había perdido». «Nunca me perdiste», dijo Roberto. «Estaba lejos, pero nunca perdido. Sabía hacia dónde ir, sabía que tenía que volver al norte, a México, a Veracruz, a ti». Un periodista tocó a la puerta de la habitación más tarde, esa tarde. Quería hacer una entrevista, contar la historia de Roberto al mundo. Roberto aceptó, pero solo si prometía no molestar a su familia. La entrevista fue breve. El periodista preguntó sobre la isla, sobre las barcas, sobre la decisión que Roberto tuvo que tomar. «¿No tuvo miedo de equivocarse?», preguntó el periodista. «¿De elegir la barca incorrecta?». «Claro que tuve miedo», respondió Roberto, aterrado, pero a veces en la vida tienes que tomar decisiones sin tener toda la información. Tienes que confiar en tu experiencia, en tu instinto, y tienes que estar dispuesto a vivir con las consecuencias de tu elección. ¿Y si hubiera elegido la lancha de madera? Roberto pensó en eso. Probablemente estaría muerto.
La madera podrida no habría aguantado 2 días en mar abierto, se habría desintegrado bajo mis pies y me habría ahogado lejos de cualquier costa. La historia de Roberto se volvió viral en cuestión de horas. Su foto estaba en todos los periódicos, en todas las noticias de televisión. «El náufrago que eligió bien», tituló un periódico. 2 años perdido. «La historia de supervivencia de Roberto Mendoza», decía otro. Expertos en navegación fueron entrevistados y confirmaron que Roberto había tomado la decisión correcta. Un ingeniero naval examinó fotos de las 3 barcas. La Armada había ido a la isla a recuperarlas como evidencia, y declaró que la lancha de madera estaba tan podrida que probablemente se habría partido en 2 antes de llegar a medio camino. La panga, a pesar de su grieta, había sido la única opción viable. El ingeniero calculó que si Roberto la hubiera sellado mejor, podría haberlo llevado incluso más lejos. «Tuvo suerte de encontrar esas embarcaciones», dijo el ingeniero en una entrevista. «Pero más que suerte, tuvo el conocimiento y la experiencia para tomar la decisión correcta. Muchos en su situación habrían elegido la lancha grande y estarían muertos». Roberto pasó 2 semanas en el hospital. Los médicos monitoreaban su recuperación de cerca. Su cuerpo, aunque severamente maltratado, era fuerte. Años de trabajo como pescador le habían dado una constitución robusta que le ayudó a sobrevivir cuando otros habrían muerto. La desnutrición se fue corrigiendo con dieta especial y suplementos. Las quemaduras de sol sanaron lentamente, dejando cicatrices que Roberto llevaría por el resto de su vida. Los músculos dañados en sus brazos respondieron bien a la fisioterapia. Los doctores dijeron que recuperaría casi toda la movilidad, aunque siempre tendría algo de debilidad. Pero lo que más preocupaba a los médicos era su estado mental. 2 años de aislamiento completo dejan marcas profundas en la psique humana. Le asignaron un psicólogo, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una manera suave de hablar. «¿Cómo se siente ahora que está de vuelta?», preguntó el doctor Ramírez en su primera sesión. Roberto pensó en la pregunta. «Extraño», admitió finalmente. «Todo es demasiado. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiadas luces. A veces quiero volver a la isla solo para tener silencio». «Eso es normal», dijo el doctor. «Su cerebro se adaptó a la soledad. Va a tomar tiempo adaptarse de nuevo a la sociedad. Pero lo logrará. Tiene a su familia, y eso hace toda la diferencia». Y tenía razón. Lupita y los niños lo visitaban todos los días. Le traían sus comidas favoritas, aunque los doctores no lo dejaban comer mucho todavía. Le contaban historias de lo que había pasado durante los 2 años que estuvo fuera. Miguel le habló de cómo había empezado a trabajar en el puerto para ayudar a mantener a la familia, cómo se había hecho hombre antes de tiempo. Roberto sintió orgullo y dolor al mismo tiempo. Su hijo había tenido que crecer demasiado rápido. Carmen le contó sobre sus calificaciones en la escuela, cómo se había vuelto la mejor de su clase. «Estudié mucho, papi», dijo, «porque mamá siempre decía que era lo que tú habrías querido». Y Diego, el pequeño Diego que apenas lo recordaba, se sentaba junto a su cama y le enseñaba a jugar juegos en una tablet. Roberto miraba la tecnología con asombro. 2 años no parecían mucho, pero el mundo había seguido avanzando mientras él estaba atrapado en el tiempo en aquella isla. Lupita le contó la parte más difícil. Cómo los primeros meses después de su desaparición había salido todos los días al puerto, esperando verlo llegar. Cómo se había negado a aceptar el certificado de defunción hasta que la obligaron legalmente. Cómo había guardado toda su ropa, sus herramientas de pesca, sus fotos, en cajas en el closet porque no podía soportar deshacerse de ellas. «Sabía que volverías», le dijo una noche. Sentada junto a su cama, mucho después de que las horas de visita hubieran terminado. Las enfermeras hacían la vista gorda.
Todos me decían que dejara ir, que siguiera adelante, pero yo sabía. Aquí tocó su corazón. Sabía que estabas vivo en algún lugar y que encontrarías el camino de regreso. Roberto le tomó la mano. Y lo hice, porque sabía que me estabas esperando. Cuando finalmente le dieron de alta del hospital, la mitad de Veracruz estaba esperando afuera. La noticia de que Roberto Mendoza volvía a casa había corrido como reguero de pólvora. Había carteles, pancartas, flores. La gente vitoreaba cuando salió en silla de ruedas. Todavía no podía caminar largas distancias. El alcalde de Veracruz estaba allí, junto con reporteros de todo el país. Cámaras de televisión grababan cada momento. Roberto se sentía abrumado por la atención. «Señor Mendoza», gritó un reportero, «¿qué es lo primero que va a hacer cuando llegue a casa?» Roberto sonrió. «Voy a abrazar a mi familia, voy a comer la cocina de mi esposa, y voy a dormir en mi propia cama, en mi propia casa, sabiendo que nunca más tendré que dormir en una playa desierta». La gente rió y aplaudió. El viaje de Tampico a Veracruz tomó 4 horas en la ambulancia que el gobierno proveyó. Roberto insistió en ir en ambulancia en lugar de helicóptero. Quería ver el paisaje, recordar lo que era México, su país, su hogar. Miraba por la ventana mientras pasaban por pueblos y ciudades, campos y montañas. Todo le parecía increíblemente hermoso, después de 2 años de ver solo arena y mar. Los colores parecían más brillantes, los olores más intensos. Estaba experimentando el mundo de nuevo, como si fuera la primera vez. Cuando finalmente llegaron a Veracruz, cuando finalmente vio el malecón familiar, el puerto donde había trabajado toda su vida, Roberto comenzó a llorar. Había soñado con este momento durante 731 días, y ahora era real. Su casa estaba en un barrio modesto cerca del puerto. Una casa pequeña de 2 pisos pintada de azul claro, con un pequeño jardín al frente donde Lupita cultivaba flores. Cuando la ambulancia se detuvo enfrente, Roberto vio que había aún más gente esperando. Vecinos, amigos, otros pescadores del puerto. Todos habían venido a darle la bienvenida a casa. Los paramédicos lo ayudaron a bajar de la ambulancia. Roberto rechazó la silla de ruedas. Quería caminar a su casa con sus propios pies. Lupita lo sostuvo de un brazo, Miguel del otro, y juntos caminaron por el pequeño sendero de piedras hasta la puerta principal. La puerta estaba decorada con un letrero. «Bienvenido a casa, Roberto». Roberto se detuvo en el umbral. 2 años. 2 años había soñado con cruzar esta puerta de nuevo. Respiró profundo y entró. Todo estaba exactamente como lo recordaba. El viejo sofá de cuero en la sala, las fotos familiares en las paredes, el olor familiar de la casa, una mezcla de las flores de Lupita, la cocina y el océano que entraba por las ventanas abiertas. Se dejó caer en el sofá y miró alrededor, absorbiendo cada detalle. Los niños se sentaron a su alrededor. Lupita desapareció en la cocina y regresó momentos después con una taza de café recién hecho, exactamente como a Roberto le gustaba. «¿Estás en casa?», dijo ella simplemente, sentándose junto a él. Roberto la miró. Miró a sus hijos, miró su casa, y supo con absoluta certeza que cada segundo de sufrimiento en esa isla, cada momento de desesperación, cada gota de sudor remando en esa panga, había valido la pena, porque estaba en casa. En los días siguientes, Roberto tuvo que adaptarse a una nueva vida. No era fácil. Después de 2 años de soledad completa, el ruido constante de la ciudad lo abrumaba. El primer night durmió en su propia cama fue terrible. La cama era demasiado suave, el cuarto demasiado oscuro y silencioso. Se despertó varias veces con ataques de pánico, sin saber dónde estaba. Lupita lo encontró a las 3 de la madrugada sentado en el jardín, mirando las estrellas. «¿No puedes dormir?»,
preguntó ella sentándose junto a él. Todo es tan diferente, dijo Roberto. En la isla, dormía en la arena con el sonido de las olas. Aquí, en la cama, me siento atrapado. Lupita pensó por un momento. ¿Qué tal si dejamos las ventanas abiertas? Puedes oír el mar desde aquí. Y puedo conseguir algunas mantas y podemos dormir en el piso si eso te hace sentir mejor. Eso fue lo que hicieron. Durante las primeras semanas, Roberto durmió en el piso del cuarto con las ventanas abiertas, escuchando el océano. Lentamente, con paciencia y amor, Lupita lo ayudó a readaptarse. Eventualmente pudo volver a dormir en la cama, aunque siempre con las ventanas abiertas. Los mercados y supermercados eran abrumadores. Tanta comida, tanta variedad. Roberto se quedaba parado en los pasillos, paralizado por las opciones. La primera vez que Lupita lo llevó a comprar, tuvo que sacarlo después de 10 minutos porque estaba hiperventilando. Demasiado, jadeaba Roberto afuera. Es demasiado. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiadas cosas. Lupita lo abrazó. Lo sé, mi amor. Lo sé. Tomaremos las cosas despacio. No hay prisa. El doctor Ramírez, el psicólogo, continuó viendo a Roberto 2 veces por semana. Le explicó que lo que Roberto estaba experimentando era normal para alguien que había vivido aislamiento extremo. Su cerebro se adaptó a un mundo simple, explicó el doctor. Comida, agua, refugio, supervivencia. Ahora está de vuelta en un mundo complejo con millones de estímulos. Va a tomar tiempo que su cerebro se readapte, sea paciente consigo mismo. Roberto siguió su consejo. Tomó las cosas día a día. Algunos días eran buenos. Podía salir al jardín, sentarse con Lupita, jugar con Diego. Otros días eran difíciles. Se encerraba en el cuarto, abrumado por recuerdos de la isla, por la culpa de haber sobrevivido cuando tantos otros náufragos no lo hacen. Un día, un mes después de su regreso, Roberto fue al puerto. Fue temprano en la mañana, cuando había poca gente. Caminó lentamente por los muelles, mirando los barcos pesqueros. Reconoció a muchos de ellos. Reconoció a muchos de los pescadores que preparaban sus redes para el día. «¡Roberto!», gritó uno de ellos, un hombre mayor llamado don Fernando. «¡Dios mío, es realmente tú!». Pronto Roberto estaba rodeado de pescadores, todos queriendo escuchar su historia, todos con preguntas. Roberto les contó, editando las partes más difíciles. Les habló de las barcas, de su decisión. «Siempre fuiste listo, Roberto», dijo don Fernando. «Elegiste con la cabeza, no con el corazón. La lancha grande habría sido la muerte». Roberto miró hacia el mar. El mismo mar que casi lo mata, el mismo mar que también lo salvó. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo. «Durante 2 años maldije al mar por alejarme de mi familia, pero al final fue el mar el que me trajo de vuelta. El mar me dio esas 3 barcas. El mar me dio una oportunidad». Los pescadores asintieron. Ellos entendían. El mar da y el mar quita. Es la vida del pescador. «¿Volverás a pescar?», preguntó uno de los más jóvenes. Roberto lo pensó. «No sé», admitió. «No sé si puedo. No sé si quiero. 2 años en una isla me enseñaron que hay cosas más importantes que el mar. Mi familia, por ejemplo». Pero en el fondo, Roberto sabía la verdad. El mar estaba en su sangre. Era pescador, como lo fue su padre, y el padre de su padre. Algún día volvería al mar. Solo necesitaba tiempo. 3 meses después de su regreso, Roberto recibió una visita inesperada. Un hombre en traje formal tocó a su puerta. Se presentó como el licenciado Martínez, abogado. «Señor Mendoza», dijo el licenciado, «represento a una editorial interesada en su historia. Quieren publicar un libro y posiblemente hacer una película. Están ofreciendo una suma considerable». Roberto miró a Lupita. Ella asintió ligeramente. «¿Cuánto?», preguntó Roberto.
La cantidad que el licenciado mencionó hizo que Roberto se sentara. Era más dinero del que había ganado en toda su vida como pescador. Dinero suficiente para asegurarse de que sus hijos pudieran ir a la universidad. Dinero suficiente para comprar una casa mejor. Dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de sus vidas. «Pero hay una condición», dijo el licenciado. «Quieren que usted participe activamente en el proyecto. Entrevistas, promoción, tal vez incluso actuar como consultor para la película». Roberto dudó. Todavía no se sentía cómodo con toda la atención. Todavía había días en que apenas podía salir de la casa. «¿Puedo pensar en ello?», preguntó. «Por supuesto», dijo el licenciado dejando su tarjeta. «Tómese su tiempo». Esa noche, Roberto discutió el asunto con su familia. Miguel pensaba que debían aceptar. El dinero cambiaría sus vidas. Carmen estaba preocupada por la privacidad de la familia. Diego, como niño de 8 años, solo quería saber si habría una película y si él podría estar en ella. Lupita escuchó a todos y luego miró a Roberto. «¿Qué quieres tú?». Roberto pensó en su historia, pensó en la isla, en las 3 barcas, en la decisión que tuvo que tomar. Pensó en todos los náufragos que no tuvieron su suerte, que no encontraron barcas, que no tomaron la decisión correcta, que no volvieron a casa. «Quiero que mi historia signifique algo», dijo finalmente. «No solo quiero que sea entretenimiento, quiero que la gente entienda que a veces en la vida tienes que tomar decisiones difíciles. Y que no siempre la opción más obvia es la correcta, y que nunca, nunca te rindas, sin importar cuán perdido te sientas». Lupita sonrió. «Entonces, debes hacerlo». Roberto aceptó el trato. Durante los siguientes meses, trabajó con un escritor fantasma para documentar su historia en detalle. Fue doloroso revivir algunos momentos, pero también fue catártico. Poner en palabras lo que había experimentado lo ayudó a procesarlo, a darle sentido. El libro se publicó 8 meses después de su rescate. Se tituló 3 barcas, una decisión, la historia de supervivencia de Roberto Mendoza. Se convirtió en un bestseller instantáneo en México y fue traducido a 12 idiomas. Roberto cumplió con su parte del acuerdo. Dio entrevistas, viajó a ferias de libros, habló en escuelas. Al principio era difícil, le temblaban las manos cada vez que subía a un escenario, pero con el tiempo se fue sintiendo más cómodo. Descubrió que hablar de su experiencia no solo ayudaba a otros, sino que también lo ayudaba a él. En una escuela secundaria en Monterrey, un estudiante levantó la mano. «Señor Mendoza, ¿alguna vez se arrepiente de su decisión? ¿Alguna vez piensa en qué habría pasado si hubiera elegido la lancha grande?». Roberto sonrió. «Todos los días», admitió. «Durante las primeras semanas después de mi rescate, soñaba con esa lancha, soñaba que la elegía y me llevaba a casa sin problemas. Pero luego despierto y recuerdo la realidad. La madera estaba podrida, no habría sobrevivido. Elegí con la cabeza y el corazón y tomé la decisión correcta». «¿Cómo supo que era la correcta?», preguntó otra estudiante. «No lo supe», dijo Roberto honestamente. «No podía saberlo con certeza. Pero usé mi experiencia, mi conocimiento del mar y tomé la mejor decisión que pude con la información que tenía. Y eso es todo lo que podemos hacer en la vida. Tomar las mejores decisiones que podamos con lo que sabemos en ese momento». La producción de la película comenzó un año después de la publicación del libro. Roberto viajó al set de filmación en Baja California, donde estaban recreando la isla. Ver la réplica de su prisión durante 2 años fue surreal. El refugio que había construido con sus propias manos, la playa donde había marcado los días, incluso las 3 barcas. Habían recuperado la panga real de la playa de Miramar y la estaban usando en la película. Roberto se acercó a ella lentamente, tocando el metal oxidado con reverencia. «Te debo mi vida, Esperanza», murmuró.
El actor que lo interpretaba, un hombre talentoso de Ciudad de México, pasó semanas con Roberto aprendiendo sus gestos, su forma de hablar, su manera de moverse. Quería capturar la esencia de Roberto, no solo su apariencia física. Lo que más me impresiona de su historia, le dijo el actor una noche durante la cena, es que nunca se rindió. 2 años es mucho tiempo para mantener la esperanza. No fue la esperanza lo que me mantuvo vivo, dijo Roberto, fue el amor por mi familia. Sabía que si me rendía, si dejaba que el mar me llevara, nunca volvería a ver a Lupita, a mis hijos, y eso era inaceptable, así que seguí viviendo, un día a la vez. Durante ese año, Roberto también volvió al mar. No de inmediato, no todo de una vez. Primero solo caminaba por el puerto, luego se subió a un barco atracado sin salir. Finalmente, un día tranquilo con Miguel a su lado, salió a pescar por primera vez desde su rescate. Sus manos temblaban mientras sostenía la caña de pescar. El movimiento del bote bajo sus pies le provocaba náuseas, pero se obligó a quedarse, a recordar por qué había amado el mar toda su vida. ¿Estás bien, papá?, preguntó Miguel preocupado. Sí, dijo Roberto, aunque no estaba seguro si era verdad. Solo necesito tiempo. Pero mientras pasaban las horas, mientras el sol calentaba su espalda y las olas mecían suavemente el bote, Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. El mar había sido su enemigo durante 2 años. Ahora necesitaba aprender a que fuera su amigo de nuevo. Pescaron 3 horas ese día. No atraparon mucho, pero eso no importaba. Lo importante era que Roberto había vuelto al agua. Había enfrentado su miedo. Cuando regresaron al puerto, Lupita estaba esperando en el muelle, su rostro tenso de preocupación. Se relajó visible cuando vio a Roberto sonriendo. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Difícil, admitió Roberto. Pero bien, creo que puedo hacer esto de nuevo. Y lo hizo. Lentamente, pescando solo en días buenos, siempre cerca de la costa, Roberto reconstruyó su relación con el mar. Nunca volvió a ser exactamente como antes. Siempre había una parte de él que permanecía cautelosa, alerta. Pero aprendió a amar el océano nuevamente, a respetar su poder mientras disfrutaba de su belleza. La película se estrenó 2 años después de su rescate. Roberto y su familia asistieron al estreno en la Ciudad de México. Ver su vida en la pantalla grande fue una experiencia extraña y emotiva. Lupita lloró durante casi toda la película. Los niños miraban con asombro, viendo lo que su padre había vivido. La escena de las 3 barcas fue particularmente poderosa. El director había filmado cada una en detalle, mostrando los pensamientos de Roberto mientras examinaba cada opción. La audiencia estaba en silencio total mientras Roberto en pantalla tomaba su decisión. Cuando la película terminó, con Roberto llegando a la playa y reuniéndose con su familia, no había un ojo seco en el teatro. La gente se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos completos. Después, en la fiesta de estreno, reporteros y celebridades se acercaban a Roberto, todos queriendo hablar con el hombre real detrás de la historia. Su historia es inspiradora, le dijo una actriz famosa. Me hace pensar en mis propias decisiones en la vida. Y ese fue el impacto que la historia de Roberto tuvo. No era solo sobre un náufrago que sobrevivió. Era sobre tomar decisiones difíciles, sobre nunca rendirse, sobre el poder del amor y la familia. En escuelas de todo México, profesores usaban la historia de Roberto para enseñar sobre toma de decisiones, sobre perseverancia, sobre pensamiento crítico, porque Roberto eligió la panga pequeña sobre la lancha grande. Los estudiantes debatían, analizaban, aprendían a pensar más allá de las apariencias superficiales.
3 años después de su rescate, Roberto estaba de nuevo en el puerto de Veracruz. Esta vez no estaba pescando, estaba dando una charla a un grupo de jóvenes que querían convertirse en pescadores. «El mar es hermoso pero peligroso», les dijo. «Nunca lo subestimen, siempre respétenlo y siempre tengan un plan. Conozcan su embarcación, conozcan las señales del clima, y si algo sale mal, usen su cabeza, no solo su corazón». Un joven levantó la mano. «Señor Mendoza, si tuviera que hacerlo todo de nuevo, ¿cambiaría algo?». Roberto pensó en la pregunta. «La tormenta que me llevó a esa isla. Por supuesto que desearía que nunca hubiera pasado, pero esos 2 años me enseñaron cosas sobre mí mismo que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñaron cuán fuerte puedo ser. Me enseñaron el verdadero valor de la familia. Me enseñaron a apreciar cada momento, cada día. Antes de la isla, daba mi vida por sentada. Trabajaba todo el día. Llegaba a casa cansado, apenas pasaba tiempo con Lupita y los niños. Ahora no desperdicio ni un solo día. Cada mañana que despierto junto a mi esposa, cada comida que comparto con mis hijos, es un regalo. La isla me quitó 2 años, pero me devolvió mi vida. Esa noche en casa Roberto se sentó en el jardín como hacía todas las noches. Lupita salió con 2 tazas de café y se sentó junto a él. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En las 3 barcas», dijo Roberto. «Siempre vuelvo a ellas, ¿sabes? Creo que esas 3 barcas eran una metáfora de la vida». «¿Cómo así?». La primera barca, la destrozada, representaba las opciones que son obviamente malas. Sabemos que no funcionarán, pero a veces las consideramos, de todos modos, porque estamos desesperados. La segunda, la lancha grande de madera podrida, representaba las opciones que se ven bien en la superficie, pero están podridas por dentro. Las que nos atraen porque son grandes y brillantes, pero que nos destruirán si las elegimos. «¿Y la tercera?», preguntó Lupita. La panga, la esperanza, representaba la opción correcta que no siempre es la más obvia. Era pequeña, tenía defectos visibles, pero era sólida donde importaba, y tenía el nombre correcto. Esperanza, porque eso es lo que necesitamos en la vida cuando tomamos decisiones difíciles. Esperanza de que estamos eligiendo bien, esperanza de que sobreviviremos, esperanza de que volveremos a casa. Lupita tomó su mano. «Elegiste bien, mi amor, elegiste la esperanza, y la esperanza te trajo de vuelta a mí». Roberto la besó suavemente. «Siempre te elegiría a ti, siempre». Los años pasaron. Miguel se graduó de la universidad con una beca que el dinero del libro ayudó a asegurar. Estudió ingeniería naval y ahora diseñaba barcos pesqueros más seguros. Carmen se convirtió en maestra y usaba la historia de su padre para enseñar a sus estudiantes sobre resiliencia. Diego, ya un adolescente, hablaba de seguir los pasos de su padre y convertirse en pescador. Roberto seguía pescando, aunque no tanto como antes. Pasaba más tiempo en casa, más tiempo con su familia. Daba charlas ocasionalmente, compartiendo su historia con quien quisiera escucharla. La isla donde había estado varado fue finalmente identificada y marcada en los mapas. El gobierno mexicano la convirtió en un pequeño sitio de interés histórico. Las 3 barcas fueron recuperadas y puestas en un museo en Veracruz, junto con artefactos que Roberto había hecho durante su tiempo allí. Sus lanzas de pesca, sus herramientas de piedra, sus marcadores de días. Roberto visitó el museo una vez, poco después de que abriera. Se paró frente a las 3 barcas por largo rato, recordando aquel día en la playa, cuando tuvo que elegir cuál lo llevaría a casa. Un grupo escolar estaba allí, su maestra explicándoles la historia. Los niños miraban las barcas con asombro. «¿Por qué no eligió la grande?», preguntó un niño pequeño. La maestra estaba a punto de responder cuando Roberto se acercó. «¿Puedo responder eso?», dijo con una sonrisa.
Los niños se reunieron alrededor de él, sus ojos grandes cuando se dieron cuenta de quién era. «Elegí la pequeña porque aprendí algo importante», dijo Roberto. «En la vida, las cosas más grandes no siempre son las mejores. A veces lo pequeño y honesto es mejor que lo grande y falso. La lancha grande se veía bien, pero estaba podrida por dentro. La panga pequeña tenía problemas que podía ver y arreglar. Siempre es mejor trabajar con problemas que conoces que con problemas escondidos». Un niño levantó la mano tímidamente. ¿Tuvo miedo? «Todo el tiempo», admitió Roberto. «Pero el miedo no es malo. El miedo te mantiene alerta, te hace pensar con cuidado. El truco es no dejar que el miedo te paralice. Sientes el miedo, pero actúas de todos modos». Cuando Roberto finalmente se retiró de la pesca a los 60 años, lo hizo con paz en su corazón. Había vivido más que la mayoría. Había sobrevivido 2 años aislado en una isla. Había tomado una decisión imposible y había elegido bien. Había regresado con su familia. Había compartido su historia con el mundo. Una noche, muchos años después de su rescate, Roberto y Lupita estaban sentados en su jardín como siempre. Los nietos jugaban cerca, los hijos de Miguel y Carmen. Diego todavía era soltero, pero visitaba con frecuencia. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Lupita. Roberto pensó por un momento y luego sonrió. «El aniversario, 10 años desde que me rescataron». «10 años desde que volviste a casa», corrigió Lupita. Roberto miró hacia el mar, visible desde su jardín. 10 años. Una década desde que había estado en aquella playa, mirando 3 barcas, tomando la decisión más importante de su vida. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Lupita en voz baja. «¿De tu elección?». Roberto la miró, confundido. «¿De la panga?». «No», dijo Lupita, «de haberse convertido en pescador. Si hubieras elegido otra profesión, nunca habrías estado en esa tormenta, nunca habrías estado perdido en esa isla». Roberto consideró la pregunta seriamente. Luego negó con la cabeza. «No», dijo firmemente, «porque ser pescador es parte de quien soy, y esa tormenta, esa isla, esos 2 años, me convirtieron en el hombre que soy ahora. Un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. No cambiaría nada, Lupita, porque cada decisión que tomé, buena o mala, me trajo a este momento, aquí, contigo, con nuestra familia, y eso es todo lo que necesito». Lupita apoyó su cabeza en el hombro de Roberto. «Te amo», susurró. «Y yo te amo», respondió Roberto, «más que a la vida misma. Fuiste tú quien me mantuvo vivo en esa isla, el amor que te tengo, la necesidad de volver a ti. Eso fue lo que me salvó. No la panga. La panga solo fue la herramienta. El amor fue la razón». Mientras el sol se ponía sobre Veracruz, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Roberto Mendoza se dio cuenta de algo. Su historia nunca había sido realmente sobre 3 barcas y una elección imposible. Había sido sobre amor, familia y el espíritu humano inquebrantable. Había estado perdido, pero se encontró a sí mismo. Había estado solo, pero nunca había estado realmente solo porque el amor de su familia lo había acompañado cada día. Y cuando tuvo que elegir, había elegido con sabiduría, experiencia y esperanza. La esperanza lo había traído a casa, y ahora, rodeado de su familia, mirando hacia el mar que casi lo mata pero también lo salvó, Roberto Mendoza estaba finalmente, completamente, en paz.